Estamos con Max Vidart, que viene de La Plata y justo en medio de la tormenta y en lugares con inundaciones, con anegaciones. Cuéntenos ustedes dónde están, cómo estuvo cerca de la medianoche, la 1 de la madrugada, cómo está ahora, por qué va a seguir así durante toda la madrugada. En algunos lugares ha caído mucha agua de golpe, así que eso complicó la situación. Cuéntenos a nuestro número de WhatsApp habitual, nuestro código QR, nos mandan. En un ratito vamos a seguir repasando sus mensajes, también informando y contando cómo está la situación por su zona. Pero abrimos el living, porque aquí está Max Vidart, escritor, entre otras cosas. Entre otras cosas. Sí. ¿Cómo andás? Muy bien, ¿qué tal? Un gusto, Guido. Gracias por venir. No, gracias por la invitación. Tiene un libro ya en la calle que no tiene ni un año, que salió justo ayer, salió en julio del 2025, y Despoblados, que está por venir. Hay preventa, así que muy importante, y aparte por este editorial Orsay. Exacto. ¿Empezamos por lo último? ¿Por Despoblados? Donde vos quieras. ¿O por justo ayer? Si querés te cuento lo último. Dale, Despoblados. Vale mucho laburo estás haciendo, estás metido en la IA. Sí, no? sí, hoy te robé un poco la imagen. Hoy me sentí, a veces me pongo así. Mucha gente me dice, es un día normal tuyo. Exacto. No, es que sí, es una forma de un poco de llamar la atención, ¿no? Y tengamos en cuenta que estos libros, si bien en este caso va a estar apoyado por Orsay, el anterior era totalmente independiente, entonces yo le digo estrategia de marketing de guerrilla, porque claro, es lo que se puede hacer como para irrumpir de alguna manera. Yo soy grande, pero soy nuevo. Entonces, pero no sos tan grande. Un poco es la manera que encontré de jugar con mis otras habilidades, pues soy diseñador gráfico, claro. Para poder promocionar el libro. Está muy bien, todo... Iba a decir todo vale, y te lo voy a preguntar, ¿todo vale? Mirá, yo creo que en algún punto, la obra se defenderá por sí sola, pero en principio es muy competitivo todo y es difícil llegar. Hay que llamar la atención, claro. Hay que llamar la atención. Entonces, creo que en algún punto yo lo veo válido porque creo que el libro se defiende los dos, así que, bueno, ahí estamos. Y bueno, ¿por qué Despoblados? Que me contabas un poco, que es más oscuro que el primero, aunque hay algunos puntos en común. Sí. Despoblados primero es un libro profundamente bonaerense, porque habla de... Yo soy mercedino, pero vivo en La Plata, entonces... ¿Vos creciste en Mercedes? Yo crecí en Mercedes. ¿Cuándo te fuiste? Me fui a los 18, que me fui a estudiar a La Plata, pero bueno, toda mi infancia, que está contada de alguna manera a través de un alter ego en el primer libro, fue en Mercedes, y bueno, este es como el primero era más luminoso y este es un poquito más oscuro y va por lo... En realidad son historias mínimas, pero que de repente la normalidad se ve interrumpida por algún evento que puede ser paranormal, puede ser algún tipo de evento que simplemente rompe esa normalidad. Y lo que sí tienen en común ambos libros es que están pensados desde el punto de vista de un niño o de un adolescente. Todas las historias tienen algo de inocencia. En principio, el primero es como súper luminoso y todas las historias son más por ese lado. El descubrimiento de la música, el descubrimiento del amor, va por otro lado. Y en este caso es esa misma mirada también en los pueblos, que digo, hay muchos mitos en general, como la historia de pueblo, de cosas de pueblo chico, y bueno, ficcionada. Qué sé yo, por ejemplo, el otro día me peleaba con otros chicos de La Plata porque decíamos, bueno, La Plata no es un pueblo, pero para mí tiene espíritu de pueblo porque es una ciudad, si bien es grande, es una ciudad capital, pero el espíritu sigue siendo de pueblo en muchos sentidos. Entonces, tiene sus propios mitos. Entonces, me agarré un poco de algunas cosas en ese sentido como para ficcionar. Claro. ¿Cómo se puede acceder a la preventa? La preventa, los dos libros tienen su propio dominio, puede ser en despoblados.com.ar o en Justo Ayer, también lo pueden encontrar, o en maxvidart.com.ar, que es mi nombre, ahí lo pueden encontrar también. ¿Y sale en abril, mayo, por ahí? En fin de abril, principio de mayo. Bueno, quiero decir que forma parte de una colección que se va a llamar Punto Cero, que hay 32 autores más, que van a salir todos juntos, una linda colección
en donde hay muchos más que tratan el tema también terror, paranormal, y después otros que van más por el lado testimonial, pero es muy variada, pero muy interesante, porque son todas voces nuevas. Claro. Y está muy bueno que Hernán Casiari, que también es mercedino, Sí. apoye, digamos, de alguna manera la salida de estas voces nuevas. Claro. ¿Está creciendo el terror, la ciencia ficción nuevamente en la literatura? Yo creo que no solo en la literatura. El prólogo de los 2 libros los escribió Hernán Moyano, que es un cineasta argentino que actualmente vive en Paraguay, pero tiene varias películas ya estrenadas. Ahora va a estrenar La Casa Angosta y tenía Sudor Frío, películas que metieron muchos espectadores y que el género, él siempre, desde el año 2000 lo conozco yo, y él siempre peleó por el cine de género, y de hecho hoy, digamos, el mundo le está dando la razón en el sentido de que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, consumen este tipo de ficción, y no solo se da en la literatura, sino también en el cine, en las plataformas, en esto nuevo que está pasando, digo, que se filma en vertical, digo, claro, en un montón de lugares, hasta hay algunas plataformas en donde hay microtextos que también se van consumiendo una especie de X o Twitter, pero que exclusiva de literatura, pero en microrelatos. claro. Que también se da mucho. Microcapítulos, por ahí. Claro, un sí, relato sí, grande, sí. claro. Tal cual. O incluso, viste, como en esto de los filmes en vertical, que Claro. también son en pequeños, digo, por esta forma de consumo, que no voy a discutir si está bueno, está malo, digo, pero digo, Pero es lo que hay. Es lo que hay, claro. Sí, tal cual. Entonces medio que hay que adaptarse, y siento que yo creo que de alguna manera tanto trabajar con Hernán en estas películas, porque yo por el lado del diseñador, haciendo los pósters o trabajando en los sitios web desde mi agencia y demás, creo que entró, digamos, el género y tenía ganas de escribir sobre eso. Y también me mencionaba fuera del aire que no es solo el libro, sino que justamente con todo esto la idea es que este contenido vaya a distintos formatos. Exacto. Sí, Despoblados, a ver, en el primer libro, justamente con esto que decíamos de la guerrilla, lo que había buscado era que cada cuento lo narrara además con voz diferentes personas. Por ejemplo, seguramente conoces a Manuel Moretti de Estelares, sí. Maggie Bravi, Cucuza Castillo, cantante de tango. Ha venido acá. Sí, bueno, nada, todos los cuentos están narrados por una voz. Un audiolibro. Como una especie de audiolibro, pero que tiene su mirada. Quiero decir, el de Cucuza, por ejemplo, es un cuento que habla de tango. Claro. Digo, tiene una intención, no es solamente, digo, que lo narre alguien conocido, sino que tiene una intención. El de Moretti, que más allá de la música le gusta el fútbol, entonces hay uno de fútbol y lo narra él. Bueno, tiene una intencionalidad. ¿Sí? Yo soy fundamentalista del concepto. No hago nada si no tiene... Si no hay un concepto, si no hay algo un detrás. porqué. Exacto. Claro. Y en Despoblados hay un universo transmedia que... lo que va a hacer es ampliar el universo a través de cortos, que la mayoría van a estar hechos en un mix media. Es inteligencia artificial, pero como también soy animador, vamos a mezclar un poco de todo ahí. Y después va a haber audio, por supuesto, y un cómic. Sí, que eso, bueno, en realidad hace rato que tengo ganas de dibujar eso, y bueno, hay un cuento que en realidad es un cómic y lo escribí, y después le voy a hacer el cómic que debería tener. Claro. ¿Se está yendo hacia ese lado? O sea, viste como todo es pendular. De repente entró la IA y ahora el mix de inteligencia artificial y animación más tradicional. Analógica o tradicional. La verdad, yo no dejo de ver la inteligencia artificial como una herramienta. Sí. Digo, como diseñador, mientras la uso todo el tiempo para... acelerar flujos, básicamente, de trabajo, claro, para no quedarme atrás, para que en la agencia todo funcione y... Es como cuando apareció el laburo en serie, el Fordismo y demás, y che, ok, la cadena, ¿no? Te lo traigo 20 años atrás, cuando salió Photoshop, que los fotógrafos, claro, decían, uy, nos vamos a quedar sin trabajo, y finalmente todos los fotógrafos usan Photoshop. No deja de ser una herramienta que va a acelerar flujos, que va...
tiene sus contras, digo, es un debate, no lo vamos a definir. Que amoldar. Pero nos vamos a tener que acomodar todos de alguna manera a cambiar nuestra forma de trabajo, pero yo, por ahora, para mí es un asistente. Claro. Y en ese sentido me sirve para acelerar eso, procesos y lograr que poder hacer cosas que tal vez no haría o que haría en mucho más tiempo. Claro. Mencionabas, bueno, ¿no? Esa infancia, adolescencia en Mercedes, después te viniste a estudiar acá a La Plata, pero la escritura o la lectura, ¿desde cuándo? Estimo que de siempre. Sí, desde siempre, pero de alguna manera narrar. Yo trabajo como diseñador y el storytelling o narrar, digamos, está todo el tiempo en la comunicación. De hecho, claro, en la carrera en La Plata se llama diseño en comunicación visual, no se llama diseño gráfico. Tiene la palabra comunicación y tiene que ver justamente con esto, porque esto que te decía, fundamentalista del concepto, sí, que tiene que ver con que todo tiene un porqué y en general hoy toda por ejemplo, un e-commerce, una web, todo tiene una experiencia de usuario. Esa experiencia de usuario se narra, se piensa, claro, primero comunica. hay una historia, digo, siempre hay una historia y ¿por qué? Porque la historia persuade, porque la historia sirve para vender, porque sí, conecta desde la emoción. Claro, conecta desde la emoción. Entonces, narrar estuvo siempre en mí, desde la parte laboral, por decirlo así, y fue para mí un traspaso bastante natural de contar historias para vender, si querés, y pasar. Es como, no sé, si me decís a alguien que trabaja en publicidad y de pronto se pone a hacer cine. Y bueno, digo que es un paso bastante natural. Para mí está bastante relacionado y siempre estuvo la comunicación en mí, digamos, como parte de eso. Pero el Max de 14, 15, 16 años, ¿cómo era? Inquieto, muy busca. ¿Leías? Sí, leía, pero tengo un tío periodista y en Mercedes siempre estaba armando un diario o un programa de radio o algo, entonces siempre estaba atrás de él. Me lleva 10 años y siempre estaba atrás de él. Le mando un saludo a Alejandro, mi tío Alejandro, que nada. ¿Alejandro Vidart? No, Alejandro Badano, pero sí. Pero sí, hermano de mi vieja y nada, y siempre estaba atrás de él y él medio que este espíritu emprendedor y de generar ideas, medio que salió de ahí. Claro. Que sí. Y bueno, el libro 1, digamos, habla mucho de eso, ¿no? De una infancia más analógica, donde, no sé, salías a jugar a la pelota o... ¿Cuántos años tenés? 47. 47. Sí. O sea, creciste en los 90. Tú. Sí, 80 y 90. 80 y pico, 90. Y la música, porque también, así mencionabas a Moretti, a Cucuza, y sé que has hecho cosas, ¿no? Sí, trabajo con Estelares desde el año 2000, haciéndole las gráficas siempre, sí. O sea, desde antes que Ardimos, no sé cuándo... Desde Ardimos, justamente. Desde el tercer disco sería así. Y con Ella es tan cargosa también los últimos 3 discos, sí. La parte de música, me gusta mucho la música, soy súper mega bitlero, pero además, sé que vos también, sé que sos re punky y yo también. Bueno, pero Ramones... Ramones, de hecho hay un cuento sobre Ramones ahí, sobre la historia del punk, sobre cómo conocí el punk, que curiosamente me mostró el camino del punk una profesora de historia. Está muy bien. Pero digo, nada, y eso está contado ahí como anécdota. Nada, y la música medio que convive conmigo. Soy bastante medio polirrubros, diría yo, porque no pero todo tiene conexión. Sí, todo tiene conexión con el arte en general. Y por eso, a ver, yo cuando estaba terminando la secundaria, también me gustaba la música, pero, viste, crecimos, al menos yo, ¿y de qué vas a vivir o qué vas a estudiar? Entonces me busqué una carrera que sirva como excusa, claro, que era técnico en sonido. Soy técnico operador en sonido y grabación. ¿En tu caso diseñador fue un poco lo mismo o estabas convencido? Quiero decir que cuando descubrí que era el diseño, que justamente tenía que ver más con la comunicación, me encantó y fui por ese lado y durante muchos años me dediqué enteramente a una agencia que creé yo. Después, bueno, vino mi socia, nos juntamos, no sé qué, pero me aboqué estrictamente a la comunicación, a la publicidad, todo eso, porque me gustaba mucho, a web, a crear aplicaciones. Y ahora, de más grande, como dije, bueno, no, pero yo había venido a hacer historietas. De hecho, esto que preguntabas es...
en esa época era dibujás, tenés que estudiar diseño gráfico, ¿no? Claro. Era como esa relación directa. Sí, sí. Y la verdad que nada que ver. Digo, podés no saber dibujar y estudiar diseño igual porque tiene que ver con otra cosa. Pero yo lo descubrí en la carrera y me encantó y me fui para ese lado y demás. Pero bueno, siempre estuvo en mí este otro gen. Y creo que es una cosa que decías recién, lo de la música, y que te vi jugar el juego, pobre Fabra, que le hacía. Pero vos hacías el ritmo de... Claro, hacías el tempo. El tempo, sí. claro. Yo te digo, este es baterista o está haciendo ahí detrás. Es baterista, ¿no? Pero sí, toco mal la guitarra. No, pero... te he visto. No. Pero sí, por eso también, ¿no? Un poco, cuando uno es adolescente piensa, esto, ¿hacia dónde va todo esto? Y todo sirve, por más nimio que sea, Sí. todo te va... por eso vuelvo a tu adolescencia allá en Mercedes, más allá de esto que contabas de tu tío y de emprender. Y vuelvo, ¿no? Porque tenés estos 2 libros. ¿Escribías? ¿Tenías o un diario? O escribías cuentos? ¿O escribías poemas? Poemas. Tenía un profesor, sigue existiendo, quiero decir, Claro. pero tuve un profesor de literatura que... En realidad tuve varios profesores de literatura, pero él en particular como que le gustaba mucho que dibujara, o sea, como que... Estimulaba que creara. En ese momento también tenía... ahora me da vergüenza, pero tenía una novia que escribía también y entonces nos escribíamos, cosas de adolescente, ¿no? Está perfecto. Y bueno, pero más que nada por el lado de los poemas, pero sí, siempre, cuando todos decían, hay que, no sé, tema la vaca y todos decían, hay que escribir, a mí me encantaba. Claro. O sea, era la oportunidad de desarrollar algo, sí. Claro. Sí. ¿Tenés ganas de volver a instalarte en Mercedes o no? Hay toda una tendencia porque es como se transformó medio en un polo gastronómico Sí. por toda la zona. Bueno, Hernán Casieri está viviendo un poquito más allá, en San Antonio de Areco, pero digo, sí, hay como toda una tendencia. No, y sobre todo post pandemia que nos enseñaron que muchas cosas no hace falta que estés en el lugar. Yo trabajo de remoto. Por eso. Trabajo de mi casa, pero la verdad es que me siento... Bueno, ya hace más tiempo que vivo en La Plata y nada, tengo el corazoncito dividido, la verdad, y siento que La Plata tiene el mix de las dos cosas, lo que te decía antes. Tiene como ese alma de pueblo, Claro. pero también tiene un montón de cosas muy interesantes respecto, sobre todo, de la cultura. Culturales. Bueno, en Mercedes también, ojo, que se está desarrollando mucho la parte cultural, pero nada, es como que ya me instalé, tengo una hija, mi hija es platense, ya Claro. es como más difícil sacarla de ahí. La vuelta. Sí. Pero igual vas. Sí, voy. ¿Y a Hernán cuándo lo conoces? O sea, acá voy a hacer la pregunta porteñocentrista, que en Mercedes se conocen todos. ¿Es tan así o lo conociste después ya laburando vos acá en La Plata? Lo conocí, en realidad lo conocí, conocerlo conocí hace muy poco haciendo un taller de él, Claro. O él se va temprano de ahí, después Sí, se va a España. sí, tal cual. Se va también a los 18, se viene a Buenos Aires y después se va para España. Y bueno, yo lo conocí haciendo un taller hace un año y piquito. Y ahí se dio también como un ¿Taller taller de literatura, pero multitudinario. Éramos 750 talleristas online. Era una locura de las que se le ocurren Sí, a sí. él. Y había creado como un sistema en donde... Porque uno piensa en taller de literatura y piensa en gente en una mesa Sí, que sí, 7 leyendo personas, calladitos, sí. 5, 6, que los hay, obviamente, pero bueno, el Hernán es diferente en el sentido de que siempre lo piensa como más grande. Entonces era online y tenía un sistema en donde todos nos podíamos leer entre todos y dejar comentarios, un poco más tecnológico, Claro. pero había una especie de votación en donde Había como un ranking. Había como un ranking que cada semana se iba actualizando. El taller constaba en contar una buena anécdota, narrada en texto y después narrada en audio. Ah, es cierto que él, no sé si con el Chile y demás habían hecho un momento ese, mejoramos tu anécdota. Eso, algo así. Claro. Era un taller de anécdotas, justamente. Y yo conté una anécdota que se llama Los Bicivoladores, que está en el primer libro. Y ¿Por la película? es por la película. Sí, salí de ver la peli y salí queriendo ser un bicivolador, Obvio, ¿quién obviamente. Hasta la primera fractura. Claro, no, es que mi mamá en vez de comprarme una cross, me compró una de carreras, con lo cual era Claro, ¿no? imposible Sí, sí, hacer sí. alguna pirueta.
Pero bueno, la anécdota va por otro lado, pero a lo que voy es que con esa pequeña historia, los talleristas la votaron como una de las más, no sé cómo decirlo, digo, la que ganó o estuvo ahí arriba en el ranking. La más aclamada. La más aclamada, y a partir de ahí como que empezó a tomar un poquito de vuelo y digo, che, entonces lo que venía escribiendo tal vez fue como un empujón, como decir, che, tal vez esta historia o esta nostalgia ochentosa tenga algún tipo de público, porque digo, de esos 750 a la mayoría le ha gustado. Digo, bueno, voy a seguir por acá. Y de hecho, los dos libros son ubicados en los 80 y en los 90. Hablo de, no sé, de Reno Fuego. O sea, hay ese revival. Sí, hay, tal cual, exacto. Pero bueno, más local, ¿no? Hablo de, de la Reno Fuego, de, no sé, Titanes del Ring, de cosas más locales. Pero bueno, fue un poco el empujón, ese taller en donde lo conocí. Y después, charlando, sí, después nos vimos muchas veces. Y charlando, en realidad la casa donde yo me crié quedaba a 2 cuadras de la casa de él, pero sin saberlo. Claro. Cuando vivía en Mercedes no lo conocía. Y Despoblados, como, o sea, él te pregunta, che, ¿tenés más cosas escritas? ¿Cómo fue? Porque sale por Orsay. Sí. Despoblados, él armó una especie de Dream Team de las personas para armar una colección, de las personas que más o menos estaban, que tenían material primero, claro, y que tenían la intención de publicar. Porque digo, uno también está la chance de que alguien escribe no para sí o claro, para sí mismo y no más, y no tiene ganas de publicar. Entonces armó una especie de convocatoria en donde había que presentar algunos cuentos como para ver el nivel, por decirlo así, y encontrar un grupo para armar una colección. Y bueno, armó esta colección que se va a llamar Punto Cero. Y bueno, y como te contaba hoy, somos 32 que estamos ahí peleándonos entre nosotros porque va a ser difícil, peleándonos en el buen sentido, digo. Compitiendo. Compitiendo, pero sanamente digo porque todos nos compartimos entre todos y tratamos de que todos tengamos un poco de esa visibilidad que se necesita para salir a la cancha, ¿no? Sí. Es un poco, es eso. ¿Y en qué cambió tu manera de leer? Bueno, ahora, no sé, cuando me metí con Despoblados empecé a leer autores que tal vez no había leído o que empecé a investigar más para el lado paranormal. O a Mariana Enríquez, sí, o Basterrica, claro, o digo, ¿no? Empecé a buscar por ese lado, no necesariamente paranormal, pero sí que tuviera alguna vueltita de tuerca o más cercana al horror o que tuviera algún detalle más macabro, si se quiere. Claro. ¿Y siempre te gustó esa paranormalidad en las películas y eso y demás? ¿O? El tema es que creo que los cuentos son inquietantes. No te diría que son ni... Bueno, como Samantha Jolie. Claro. No es tan paranormal como Mariana, pero te inquietan los... Sí, bueno, me encanta la comparación, me está ahí como ni en los talones, ¿no? Pero quiero decir... yo creo que todas las historias igual tienen algún dejo de realidad. Quiero decir, por ejemplo, hay un cuento que se llama Aura, que es algo que yo tengo, que es migrañas con aura, y es algo bastante... ¿Tenés qué? Migrañas con aura. O sea, cuando te duele mucho la... ¿Por qué pasa eso? Por eso lo escribí. Claro. ¿Tenés qué? Claro. ¿Y eso con qué se cura? Exacto. Ahora, ¿tenés mucho dolor de cabeza y ves aura en las personas? No. Veo, ojalá, eso estaría buenísimo. No. Hay gente que te dice que te ve el aura. Exacto, sí. No, yo veo luces, veo como destellos, no veo, de hecho a veces estoy en reuniones de laburo. Se te nubla la vista. Es muy difícil de explicar, es como una vibración, ¿viste que cuando miras el sol y ves como unos pelitos que pasan? Sí. Imagínate esos pelitos vibrando así a lo loco. Bueno, entonces no veo nada cuando me... en el ojo, ¿ves? En el ojo. Dicen células muertas, ¿qué? No sé qué son. Pero bueno, es una cosa así, pero que vibra todo el tiempo y al mismo tiempo dolor, terrible dolor. Claro. Y que no puedes... o sea, la luz directa no la puedes ver. Yo he estado en reuniones, bueno chicos, seguimos la reunión, pero yo no veo nada, los escucho. Claro. Y bueno, es como aproveché de alguna manera esa condición, no sé cómo llamarlo, y escribí un cuento sobre eso, sobre qué pasa cuando una persona tiene ese momento que en realidad dura poco, porque el momento ese
bueno, o se te va a la cabeza y la quedaste, o Claro, que hasta ahora no sucedió. hasta ahora no sucedió, o lo frenás con algún medicamento, o te acostás y lo que sea. Y viene de golpe, o sea, Viene de golpe. repente- Es bastante loco, justamente por eso sirve, porque yo puedo estar charlando y por el rabillo del ojo veo acá una luz, digo, chaval, en 2 claro. segundos. Ahí dice, chico, vamos pidiendo la cuenta. Sí, tal cual, así. Entonces. Y no la puedes atajar. No puedo hacer nada, no. Lo único que puedo hacer, médicos me han dicho, bueno, en ese momento tomate un miorrelajante o algo para evitarlo. Claro, sí, por eso digo. Pero nunca llega. O sea, no, pues no es tan rápida. No, es muy Igual, rápido. tiene que ser, que- Sí, es muy rápido. Y en el cuento, por ejemplo, el personaje tiene solo 22 segundos en donde puede entrar a un lugar que es una especie de limbo en donde puede ver al padre que no conoció, por ejemplo. Wow. Entonces trata de encontrarlos. Tiene 22 segundos cada 10 de la mañana, le pasa siempre la misma hora. Tiene solo 22 segundos para ir encontrando pistas y tratando de entrar o sacar cosas, objetos de esa temporalidad Claro, paralela. ese umbral o De ese esa- umbral, exacto. Bueno, pero tienen que ver con algo, generalmente todas las historias, o no sé, hay una que se llama 2 vueltas, que es un mito de Mercedes, que dice que si das 2 vueltas al cementerio, el auto se para y los espíritus te llevan, ¿no? Entonces me agarré de probado. esa historia. ¿Cómo? ¿Lo probaste? No, nunca la probé. No. Y no, porque no manejaba cuando estaba en Mercedes, así que no lo probé. Y ahora tenés una hija y decís, no lo voy a probar ahora. No lo voy a probar ahora. Pero bueno, o hay otra que hay un barrio en Mercedes donde hay unos hilos muy grandes y ahí dicen que, bueno, cuando se construyeron en el 1800, no sé qué, bueno, lo que dicen de todas las construcciones. Sí, está que, sobre un cementerio. Sí, tal cual. Y bueno, hay como una historia sobre un chancho que aparece a la noche. Bueno, también tomé esa historia, es como que fui agarrando, Claro. o en La Plata, la masonería, por todos lados, digo, historias no necesariamente reales, pero que me agarro de los conceptos masones, por decirlo de alguna forma, para crear una historia. Claro. Y así con Despoblados, este proyecto transmedia, ¿tenés ganas de hacer algo similar con Justo Ayer? Con Justo Ayer lo que tenía ganas de hacer era un mapa interactivo de los lugares que menciona, porque menciona mucho, o sea, son todos lugares reales. ¿De entonces, Mercedes? De Mercedes. Y son lindos, algunos son muy lindos para visitar, entonces como que me da ganas de generar Claro. algo así, Hablaste para que con sea algo turismo turístico. mercedino. Claro, para que sea algo turístico, sí, exacto. Lo que pasa es que todavía no tiene la relevancia, si bien ahí dice 50.000, pero no tiene la relevancia todavía de la Claro. importancia para que eso pase. Pero ¿Esos ojalá. 50.000 qué son? Eso, mirá, te lo voy a mostrar porque, mirá, si querés léelo. Es otra cosa de guerrilla. 50.000 fueron las vueltas que di antes de decidirme a publicar mi primer libro. Claro. Muy bien. Pero si vos lo ves, Obvio. si vos lo ves en la librería, decís 50.000 ejemplares vendidos en la provincia de Buenos Aires. Exactamente. Pero en realidad no es eso. Claro, no. Y bueno, ahora tengo tu atención, incluye Los Bicivoladores, un cuento premiado y publicado en Orsay. Los demás son historias que ocurren en un mundo sin wifi ni pantallas, cuando una red servía solamente para pescar. Qué bueno. Esto lo has aprendido en la carrera. Esto, claro, eso en realidad sí, digamos, en mi laburo en el estudio es como. Es eso, todo el tiempo buscarme. buscar el gancho. Y además, porque los clientes todos te dicen sin plata. Lo que sea con poco, digamos. Claro, Entonces sí. es como todo el tiempo estamos agilizando la mente. O sacar gratis, ¿viste? Dice Sí. gigante gratis, pueden Sí, o cerveza gratis, ahora que tengo tu atención. Claro. Claro, es eso traducido a algo un poco más elegante, pero digo, es Obvio. eso. Es eso, sí, tal cual. Bueno, Max, ¿dónde te siguen y dónde consiguen ambos? Me pueden seguir en las redes de las personales, en Max Vidart, @ en casi todas las redes. En Cuca Studio, que también es quien digamos, me ayudó a publicar el inicial, @Cuca Studio, y en despoblados.com.ar o en maxvidart.com.ar, que es mi página personal, donde reúno ahí todo lo que hago. Acá está, mira, este es el primero, la historia del punk. La historia del punk. Ataque 77 era mi vida. La mía también. Así arranca. Sí. Sí. No, ¿quién hizo las ilustraciones? Ah, mirá qué bueno. Sí, también. Este viene sin ilustraciones, ¿eh? Por una regla de editorial va a salir sin ilustraciones. Claro. Pero sí.
Pero espectacular. Bueno, Max, un placer conocerte en persona porque nos seguíamos por las redes. Nos seguíamos por redes, sí. Sobre todo por los gustos musicales. Exactamente. En común. Y bueno, muchos éxitos justo ayer y está en preventa Despoblados. No se lo pierdan, editorial Orsay. Tienen tiempo hasta abril y después tienen tiempo de comprarlo ya. Sí. Va a haber presentación. Sí, va a haber Preventa y presentación. postventa. Sí, tal cual, sí. ¿Feria o dónde? Si llegamos a la Feria del Libro sería un golazo. Es en mayo, ¿no? Claro, que es medio justo. Claro. Y si no, igualmente va a haber en el Paseo de la Plaza, seguramente ahí, en la sala Casals o en la Picasso, como fue la otra vez. Porque ya digamos, Orsay ya está sacando otros libros diferentes, no de autores, sino como más corales de muchos autores. Pero seguramente sí, sea en Paseo de la Plaza. Así que bueno, ahí habrá. Y si no, habrá gira. Justo ayer me las ingenié para hacer gira, así que algo te vas a ingeniar para hacer y seguir haciendo. Gracias, Max. No, gracias. @Max Bidart, así lo siguen. Nosotros hacemos una breve tanda y seguimos. Atención, tengan cuidado porque llueve en la ciudad de Buenos Aires.